Aníbal Barca ocupa un lugar único en la historia militar. Durante siglos, Roma construyó el relato de su propia grandeza como si su ascenso hubiera sido inevitable. Pero hubo un momento en el que todo pudo derrumbarse. Ese momento tuvo nombre y apellido. Aníbal no fue simplemente un general cartaginés, fue el hombre que llevó la guerra al corazón de la potencia más ambiciosa del Mediterráneo y la obligó a luchar por su propia supervivencia. Nació alrededor del año 247 a.C., en el seno de una de las familias más influyentes de Cartago. Su padre era Amílcar Barca, el comandante que había combatido contra Roma durante la Primera Guerra Púnica. Según la tradición transmitida por autores antiguos, el joven Aníbal juró una enemistad eterna hacia Roma. Algunos historiadores modernos discuten los detalles de esta escena, pero lo importante es que toda su vida quedó marcada por ese conflicto. Tras la derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica, Roma había arrebatado territorios estratégicos y había impuesto duras condiciones. Sin embargo, mientras muchos romanos creían que Cartago había quedado definitivamente sometida, la familia Barca inició una expansión espectacular en la península ibérica. Allí construyeron una nueva base de poder. Acumularon riqueza y reclutaron soldados capaces de sostener una futura confrontación. Cuando Aníbal asumió el mando en Hispania, demostró una combinación poco común de audacia política y talento militar. Supo ganarse la lealtad de pueblos muy distintos y consolidó el dominio cartaginés en amplias regiones. Mientras tanto, Roma observaba con creciente preocupación. Los romanos se presentaban como defensores de la estabilidad, pero también intervenían cada vez más lejos de Italia, ampliando su influencia con notable agresividad. La chispa definitiva llegó con el asedio de Sagunto, una ciudad aliada de Roma situada al sur del río Hebrón. Desde la perspectiva romana, aquel ataque justificaba una nueva guerra. Desde la perspectiva cartaginesa, Roma estaba utilizando alianzas estratégicas para limitar su expansión y rodearla políticamente. Esta diferencia de interpretaciones sigue alimentando debates históricos sobre quién empujó realmente el conflicto hacia un enfrentamiento inevitable. En el año 218 a.C. comenzó la Segunda Guerra Púnica. Los romanos esperaban combatir en territorios relativamente previsibles, pero Aníbal preparó una maniobra que parecía rozar la locura. En lugar de esperar la llegada de las legiones, decidió marchar hacia Italia, atravesando enormes distancias. Aquella decisión alteró por completo los cálculos de sus enemigos y convirtió la guerra en una pesadilla estratégica para Roma. La marcha fue una hazaña extraordinaria. Aníbal cruzó los Pirineos, atravesó la Galia y se dirigió hacia los Alpes con un ejército compuesto por tropas de múltiples orígenes. Las dificultades fueron inmensas. El frío, las emboscadas, el terreno y las pérdidas humanas amenazaban con destruir la expedición. Aún así, consiguió lo que muchos consideraban imposible en aparecer en Italia desde una dirección que los romanos apenas contemplaban. La imagen de los elefantes avanzando entre montañas nevadas se convirtió en uno de los símbolos más famosos de la antigüedad. Aunque el número exacto de animales y las circunstancias precisas siguen siendo objeto de discusión, el impacto psicológico fue enorme. Más importante aún fue el mensaje estratégico. Roma descubrió que estaba enfrentándose a un comandante dispuesto a asumir riesgos que ningún general convencional habría aceptado. Cuando Aníbal descendió de los Alpes, su ejército era más pequeño que al inicio de la campaña, pero conservaba algo mucho más valioso en iniciativa, experiencia y un líder excepcional. Roma todavía confiaba en su superioridad material y en la fortaleza de sus instituciones. Sin embargo, estaba a punto de enfrentarse a una serie de derrotas tan devastadoras que algunos contemporáneos llegaron a creer que el fin de la República podía estar cerca. La primera gran prueba llegó junto al río Tesino. Allí, las fuerzas romanas comprobaron que Aníbal no era únicamente un comandante audaz, sino también un maestro en el uso de la caballería. Los enfrentamientos iniciales terminaron favoreciendo a los cartagineses y demostraron que las legiones no estaban preparadas para el tipo de guerra
que su enemigo pretendía imponer. Roma había perdido batallas antes, pero rara vez había sido sorprendida de forma tan contundente. Poco después, tuvo lugar la batalla del Trebia. Aníbal atrajo a los romanos a un combate en condiciones desfavorables, aprovechando el clima, el terreno y una emboscada cuidadosamente preparada. El resultado fue una derrota severa para Roma. Miles de soldados quedaron fuera de combate y la reputación del general cartaginés creció de manera espectacular. Muchos pueblos de Italia comenzaron a observar el conflicto con creciente interés y cautela. Lo que hizo especialmente peligrosa la campaña de Aníbal fue su capacidad para combinar victorias tácticas con objetivos políticos. No buscaba únicamente destruir ejércitos romanos, pretendía quebrar el sistema de alianzas que sostenía el poder de Roma en la península italiana. Si suficientes ciudades abandonaban la causa romana, la república podía quedar aislada y perder la base sobre la que había construido su expansión. En el año 217 a.C., llegó otro desastre para Roma en el lago Trasimeno. Aníbal organizó una de las emboscadas más brillantes de la historia militar. Ocultó a sus tropas entre las colinas y atrapó a un ejército romano en una posición imposible. La derrota fue tan completa que numerosos historiadores la consideran una de las mayores emboscadas jamás ejecutadas en un campo de batalla. El impacto psicológico fue enorme. El miedo comenzó a extenderse por Italia y las noticias de las derrotas generaron una profunda preocupación en Roma. En respuesta, la República nombró dictador a Quinto Fabio Máximo. Su estrategia consistía en evitar grandes enfrentamientos y desgastar lentamente al enemigo. Muchos romanos consideraron aquella política una muestra de debilidad. Sin embargo, Fabio comprendía algo que otros todavía se negaban a aceptar. Aníbal era probablemente el mejor comandante que Roma había enfrentado hasta ese momento. Buscar una batalla decisiva podía convertirse en un suicidio colectivo. Fabio prefirió hostigar sus líneas de suministro, limitar sus movimientos y ganar tiempo. Por esa actitud recibió el apodo de Contemptor, el contemporizador. Durante siglos fue criticado por algunos autores, aunque la historia terminaría siendo mucho más amable con sus decisiones. El problema era que Roma no estaba acostumbrada a la paciencia. Su cultura política premiaba la acción y la victoria visible. Muchos senadores y magistrados interpretaron la prudencia como cobardía. La presión para destruir a Aníbal en una gran batalla fue creciendo hasta hacerse irresistible. El resultado sería una de las decisiones más trascendentales y desastrosas de toda la historia romana. En el año 216 a.C., Roma reunió un ejército gigantesco y marchó para enfrentarse a Aníbal cerca de la localidad de Canas. Las fuentes antiguas ofrecen cifras distintas, pero existe consenso en que los romanos desplegaron una fuerza excepcionalmente numerosa. Confiaban en aplastar a los cartagineses mediante pura superioridad humana. Creían que ningún general podía resistir semejante concentración de tropas. Lo que ocurrió en Canas cambió para siempre la historia militar. Aníbal diseñó una maniobra tan brillante que todavía se estudia en academias militares de todo el mundo. Mientras los romanos avanzaban convencidos de su fuerza, estaban entrando exactamente en la trampa que su enemigo había preparado. En pocas horas, el ejército más poderoso de la República se encontraría rodeado y sometido a una destrucción de una magnitud difícil de imaginar. La batalla de Canas fue una catástrofe sin precedentes. Para Roma, Aníbal dispuso a sus tropas de manera que el centro retrocediera gradualmente, mientras los romanos avanzaban con confianza. Cuando las legiones se internaron demasiado en la formación enemiga, los flancos cartagineses cerraron la trampa. La caballería completó el cerco. Miles de soldados quedaron atrapados sin posibilidad de escapar ni reorganizarse. Las cifras exactas siguen siendo discutidas por los historiadores, pero la magnitud de la derrota resulta indiscutible. Decenas de miles de romanos murieron en una sola jornada. Senadores, magistrados y oficiales experimentados desaparecieron en el campo de batalla. Pocas veces una potencia tan sólida
había sufrido un golpe tan devastador. Durante un breve instante, el mundo mediterráneo contempló la posibilidad real de que Roma dejara de existir como gran potencia. Aquí surge una de las grandes polémicas históricas. Tras Cannas, Aníbal no marchó directamente sobre Roma. Algunos autores antiguos sostuvieron que aquella fue la oportunidad perdida que cambió el curso de la historia. Otros especialistas consideran que la situación era mucho más compleja. El ejército cartaginés carecía de los medios necesarios para asediar una ciudad tan grande y tan bien defendida como Roma. Lo cierto es que, aunque numerosas ciudades italianas abandonaron la alianza romana, el sistema construido por la República demostró una resistencia extraordinaria. Roma perdió ejércitos enteros y aún así siguió reclutando soldados, perdió aliados importantes y continuó luchando. La fortaleza institucional romana fue probablemente el adversario más difícil al que Aníbal tuvo que enfrentarse durante toda su carrera. Mientras tanto, Cartago tampoco aprovechó plenamente las victorias de su general. Durante décadas, se ha debatido si las autoridades cartaginesas apoyaron a Aníbal con la energía necesaria. Algunos historiadores creen que recibió recursos insuficientes para explotar sus éxitos. Otros consideran que las limitaciones económicas y estratégicas hacían imposible un respaldo mucho mayor. En cualquier caso, la coordinación entre Cartago y su comandante distó mucho de ser perfecta. Con el paso de los años, Roma comenzó a adaptarse, evitó las trampas más peligrosas, recuperó posiciones y trasladó parte de la guerra a otros escenarios. En ese contexto, emergió una figura decisiva en Publio. Cornelio Escipión comprendió muchas de las lecciones que Aníbal había enseñado a sangre y fuego y desarrolló una estrategia capaz de llevar el conflicto hasta territorio enemigo. Finalmente, Aníbal fue llamado de regreso a África. Allí tendría lugar el enfrentamiento definitivo en el año 202 a.C. Las fuerzas cartaginesas y romanas se encontraron en la batalla de Zama. Esta vez, la victoria correspondió a Escipión. La guerra concluyó con la derrota de Cartago y el inicio de una nueva etapa en la expansión romana por el Mediterráneo. Sin embargo, reducir la historia de Aníbal a una derrota final sería profundamente injusto. Pocos comandantes han demostrado una combinación tan extraordinaria de inteligencia estratégica, capacidad de liderazgo y audacia operativa. Durante más de una década mantuvo a Roma bajo una presión constante y logró victorias que parecían imposibles. Incluso sus enemigos reconocieron la magnitud de su talento militar. La ironía es que el hombre que estuvo más cerca de destruir Roma terminó contribuyendo a hacerla más fuerte. Sus campañas obligaron a la República a transformarse, aprender y perfeccionar su maquinaria militar. Quizá por eso, su legado sigue vivo más de 2000 años después. Si te ha gustado esta historia, deja tu me gusta. Suscríbete a La Historia que no sabías y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos de los personajes que cambiaron el destino del mundo.